Cecilia Rita Crespo Crespo es doctora en Ciencias en Matemática Educativa, maestra en Ciencias, especialidad Matemática Educativa, profesora de Matemática y Astronomía, profesora de Física, profesora de Computación. Si aquí en España tuviéramos que ser profesores de tanto, madre mía, nos hubiéramos retirado ya. Pero bueno, desempeña como docente en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín González y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. Es directora de la Diplomatura Superior en Matemática Educativa en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín González y de la carrera del Profesorado de Matemática en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. Actualmente es vicepresidenta de la Comisión Directiva de SOAREN, de la Sociedad Argentina de Educación Matemática. Fue presidenta de la FISEN, de la Federación Iberoamericana de Educación Matemática, también de la Sociedad Argentina y de CLAME, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Yo tengo que decir que en la época de su presidencia yo estaba ya como secretario general de la FISEN y, como comentábamos ayer, fue un placer trabajar con ella, ¿no? Y aunque ella está en Argentina y yo estoy en España, evidentemente, nunca tuvimos ningún problema de ponernos de acuerdo en los temas que había que resolver en la FISEN. Es miembro del Comité de Redacción de RELIME, de la Revista Latinoamericana de Matemática Educativa, y editora de la revista Premisa, que edita SOAREN. Autora y coautora de artículos y libros destinados a docentes de matemáticas e investigadores en matemática educativa. Ha impartido numerosas conferencias, cursos, paneles, mesas redondas, reportes de investigación y talleres en congresos nacionales e internacionales relacionados con la matemática y su enseñanza. Y ha dirigido y dirige tesis de doctorado y maestría en el área de matemática educativa, actuando como revisora en defensa de tesis. Su conferencia, Los profesores de matemática y la investigación en educación educativa. Ya llegó el momento, te toca. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Agustín la presentación y también agradezco al comité organizador esta invitación de poder compartir un espacio con ustedes. Si bien es muy difícil hacerlo a continuación del profesor Claudia Alsina, pero intentaremos realizar una conferencia y compartir algunas reflexiones acerca de los profesores de matemática y la investigación, cuál es la actitud de ellos, cuál es la manera en que se acercan a la investigación en el área de matemática educativa y cuál es la utilidad de esa investigación para ellos. Bueno, como punto de partida podemos decir que en estos eventos nosotros hablamos muchas veces de la importancia que tiene para los profesores de matemática, por un lado, la presencia de la lectura y la escritura científica de trabajos del área de matemática educativa y cómo esos trabajos, ya sea a través de esa lectura o ya sea a través de escucharlos en un congreso, pueden llegar a modificar su práctica y a colaborar con ellos. En realidad, lo que hace un docente cuando viene a estos eventos es tratar de empezar a reflexionar, a encontrarse que no está solo en esa reflexión, que los problemas que muchas veces tenemos en nuestras aulas los compartimos todos. Los compartimos proveniendo de distintos países y a veces cuando uno está solo en un aula dice, bueno, el problema lo tengo yo, quizá sea que estoy enseñando mal, quizá sea que mis alumnos no están estudiando. Sin embargo, cuando nos encontramos en estos eventos, vemos que en realidad son preocupaciones compartidas. Y eso nos hace reflexionar entre todos, nos hace empezar a tener contacto y nos da el valor de seguir adelante y seguir reflexionando y pensando en nuestras aulas y en cómo mejorarlas. Sabemos que a los docentes de matemática muchas veces se les dificulta acercarse a esas publicaciones, a esas presentaciones, ya sea en la lectura y también en la realización. Mucho más es complejo para ellos el pensar en asistir y en contar una experiencia de aula, en tratar de presentarla. Los profesores muchas veces dicen, bueno, ¿qué les puede aportar a otro docente mi experiencia? Nos aporta a todos eso.
Pero también nos encontramos que profesores que están realizando estudios de posgrado, estudios posteriores en el área de matemática educativa, a veces tienen dificultades también para la lectura y para la presentación de trabajos. Entonces, vale reflexionar acerca de por qué razón ocurre esto. Nos proponemos reflexionar, identificar algunos de esos problemas y tratar de ver cómo tratar de solucionarlos. Nosotras, Agustín comentaba que yo estoy dirigiendo una diplomatura superior en matemática educativa. Es una carrera en la que trabajamos con profesores de matemática y tratamos de acercarlos a la matemática educativa, a esa reflexión y a tratar de modificar su visión sobre el aula para que se conviertan en docentes reflexivos. Entonces, vamos a tratar de compartir algunas de esas experiencias con ustedes. Muchos alumnos de postítulos y posgrados, por más que hayan hecho una buena carrera, que hayan aprobado bien sus materias y tenido un buen desempeño durante su carrera, se encuentran que en el momento de finalizar la carrera tienen que hacer una tesis, un trabajo final, y eso les frena su obtención de títulos, les frena la finalización de la carrera. Entonces nos preguntamos, ¿por qué razón? ¿Qué ocurre? ¿Es que no tienen suficiente base? Sí, la base la tienen porque justamente han estudiado, se han desempeñado bien durante toda la carrera, pero en el momento de encarar una investigación, por más que el director trate de acompañarlos, de decirles, bueno, anda entregándome esto, vamos a ir teniendo encuentros periódicos, se encuentran que no terminan ese trabajo. O sea que es una dificultad muy grande que encuentran los profesores. Algunos egresados, o sea, profesores que han logrado egresar, sin embargo después no publican y no siguen compartiendo. Es como que la investigación a veces se termina en esa etapa de su carrera. Entonces también uno se pregunta, ¿ese proceso de investigación lo vivieron como una obligación? ¿Realmente no lo vivieron como algo que les pudiera modificar su aula y que les permitiera mejorar en algo? Cuando el profesor inicia una investigación, ¿qué se encuentra? ¿Qué dificultades tiene? Son preguntas que nos hemos hecho muchas veces. Acá están presentes dos de las compañeras mías en esa maestría, que son las profesoras Ponteville y Lestón. Ellas, como yo, comparten esas inquietudes y muchas veces todo el grupo de profesoras de esa carrera solemos charlar y tratar de ver, bueno, ¿qué está pasando en nuestras aulas? ¿Por qué razón tenemos esa realidad? Esta conferencia es un poco algunas reflexiones que han ido surgiendo, algunas entre nosotras y algunas que hemos leído. Primero les quiero contar un poco cómo es la formación de docentes en Argentina. Nosotros tenemos una carrera básica de profesor de matemática que puede llegar a impartirse en instituciones de distinto origen, instituciones que sean nacionales, instituciones que sean privadas o que sean jurisdiccionales. Jurisdiccionales, por ejemplo, que dependan del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el caso del profesorado Joaquín B. González, donde trabajo. En el caso de instituciones de origen privado, de gestión privada, algunos profesorados, como el profesorado de Consudec, son católicos, otros no son religiosos, sino que son laicos, pero tienen esa característica, corresponden a una jurisdicción privada. Y después existen profesorados impartidos que dependen de universidades nacionales, como es el caso del Instituto Nacional Superior de Profesorado Técnico, donde también trabajo. Esa realidad de institutos de profesorado nos permite tener carreras en las cuales hay tres ejes básicamente en los planes curriculares, un eje disciplinar que corresponde a las materias de matemática, un eje ese es el eje de formación específica. Por otro lado, tenemos un eje de formación general que corresponde a materias
generales porque las comparten con otras carreras, con profesorados de física, de filosofía, de distintas áreas. Si bien cada una de las carreras tiene su carga horaria y sus profesores. Y un tercer campo, que es el campo de la formación, de la práctica, que corresponde a la práctica docente, o sea que los estudiantes tienen ya contacto con las aulas y con una finalización que es la residencia. En esa formación de base, en los últimos documentos curriculares, nos encontramos que la investigación en el área de matemática educativa va formando parte de ella. Hasta hace unos años, en los diseños curriculares no se hablaba para nada de investigación, no se hablaba de didáctica de la matemática, sino que directamente se trabajaba más la metodología que la reflexión didáctica. En los planes actuales sí aparece la figura de la investigación, pero en la implementación del plan, si bien nos encontramos que hay asignaturas en las cuales se leen investigaciones y se las trabaja sobre todo desde el contenido. En ningún momento nos encontramos un acercamiento desde tratar de cuestionarse cómo se realiza esa investigación y qué importancia puede llegar a tener para el docente. O sea que las investigaciones que se trabajan dentro de la carrera se los considera simplemente un insumo, pero los estudiantes no van más allá en la reflexión sobre ellas. Algunos de nuestros egresados, después de recibidos de profesores de matemática, continúan sus estudios o bien estudiando carreras relacionadas directamente con la matemática o con la educación o con la matemática educativa, o bien otras carreras, economía, psicología. Cada uno va después a seguir estudiando o directamente va al aula. La matemática educativa como disciplina científica ha surgido en los últimos años y podemos pensar, en particular nos vamos a centrar en la iniciación de la investigación en este área. La idea de matemática educativa o de didáctica de la matemática surge unida al afianzamiento de las ciencias sociales. Se trata de una ciencia social. La sociedad científica debió reconocerla y debió reconocer la posibilidad de producción de ese tipo de conocimiento en el que el objeto de estudio dejaba de ser la matemática, sino que pasaba a ser el ser humano que estaba construyendo un concepto matemático. Por eso es una ciencia social. Y la legitimación de sus conocimientos también debió ser afianzada y debió ser estudiada por la sociedad científica. No fue sencillo lograrlo si uno analiza un poco la evolución de las ciencias sociales. Les costó lograr ese estatus de ciencia porque les criticaban la baja capacidad predictiva y la falta de objetividad. En realidad, lo que estaba en juego era una concepción de ciencia distinta, es un problema epistemológico. Teníamos que cambiar la idea de qué es ciencia, igual que había pasado históricamente cuando surgieron las ciencias experimentales. La matemática educativa no se vio libre de ese cambio histórico y podemos decir que es una disciplina joven con inquietudes antiguas, porque en realidad siempre aquellos que enseñaron matemática se cuestionaron acerca de cómo se aprendía, de por qué a veces no se lograban los resultados deseables. O sea que las inquietudes aparecen muy atrás en la historia. Lo que ocurre es que se la reconoce como disciplina recién en el siglo XX. Ese reconocimiento podemos encontrarlo reflejado en el crecimiento que ha tenido a través de ciertos parámetros, de ciertos criterios, como ser actividades asociadas, reuniones, publicaciones. Se trata de actividades que han ido surgiendo y cada vez son más frecuentes, justamente porque ha crecido esa reflexión.
Ya no es una reflexión aislada, sino que somos muchos los que reflexionamos sobre ella. ¿Qué es lo que estudia? Estudia los procesos de adquisición y transmisión de los distintos contenidos matemáticos, particularmente aquella transmisión que se realiza dentro del aula. Se propone describir y explicar los fenómenos que ocurren relacionados con la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje. Y no se reduce solo a buscar una buena manera de mostrar o de enseñar, sino que trata de cuestionarse acerca de cómo mejorar todo el funcionamiento del aula. ¿Qué se propone? La investigación se propone comprender qué es lo que ocurre en nuestras aulas, reflexionar sobre ello, problematizar el aula, mejorar y proponer, hacer propuestas. No es suficiente centrarse solo en la matemática y tampoco es suficiente centrarse solo en la didáctica general. Por eso es que surgió como necesidad y necesitó ese reconocimiento como disciplina científica. Trata de encontrar enfoques novedosos, pero sabe que solo con ese enfoque no es suficiente, porque necesita indagar acerca de si una actividad que yo propongo en un aula es o no reproducible en otra. Eso es algo que se cuestiona constantemente. Cada una de nuestras aulas son distintas. A veces nosotros proponemos una actividad y, sin embargo, cuando al año siguiente proponemos la misma, en un curso nos dio resultado y en el otro no. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó? Pasó que el grupo humano es distinto. Por lo tanto, esa actividad no siempre es reproducible. Hay distintos tipos de investigaciones que son exploratorias, descriptivas, relacionales, explicativas, predictivas, aplicativas. Cada una de ellas apunta a uno de los aspectos de lo que puede hacer un profesor o un investigador en relación al aula. ¿Qué problema se plantea? Por un lado, al mirar dentro del aula, empieza a cuestionarse qué matemática hay en el aula, qué matemática construyen nuestros alumnos y si puede o no modificarse esa matemática escolar. El discurso matemático escolar ha sido producto de siglos, de décadas. En realidad nosotros, si pensamos en el enfoque que se le da a cierto tema dentro de la matemática, nos vamos a encontrar que los libros de texto de todos nuestros países a veces encaran actividades muy similares. Y eso no es porque nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque el discurso matemático escolar en forma tácita fue creándose y fue afianzándose. Y por eso enseñamos en los mismos órdenes ciertas temáticas. Hay muchos trabajos relacionados con eso, que a veces ese orden no es el orden que corresponde a la generación del conocimiento. Un ejemplo típico es el análisis matemático. Nosotros comenzamos con el concepto de límite y, sin embargo, históricamente el concepto de límite fue uno de los últimos en surgir. Se calculaban derivadas, se calculaban integrales previas a tener la formalización del concepto de límite, como Cauchy. Y los libros de texto nuestros, todos empiezan definiendo límite. Cuando a un alumno de primer año le estamos pidiendo que comprenda la definición de límite, le estamos pidiendo algo que a alguien que recién se inicia en el análisis matemático le cuesta mucho. Entonces, ¿no será mejor pensar un poco en cómo se gestó ese conocimiento? Bueno, esa es una de las preguntas que se hace la educación matemática. Por otro lado, se pregunta si ese conocimiento se construye de manera única o si en realidad podría llegar a construirlo de distintas maneras. Si a lo mejor con algunos cursos me conviene cierto ordenamiento de los temas y con otros me conviene más otro. Son cuestionamientos que se hacen. ¿Cómo se transforma el discurso matemático escolar cómo se transforma el discurso matemático en discurso matemático escolar? ¿Cuál ha sido esa transformación
de qué manera los profesores hemos ido afianzando cierta manera de enfocar los temas, qué interacciones se realizan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, si estas interacciones entre los docentes y los alumnos afianzan o no lo que estamos haciendo, si son favorables o no. Pero también la matemática educativa mira fuera del aula y empieza a ver las influencias que hay entre el aula y el exterior. Nuestros estudiantes no siempre aplican fuera del aula aquello que ven adentro. Esos aprendizajes que puedan llegar a tener, si no los aplican, posiblemente los van a olvidar muy pronto. Hay veces que los estudiantes nos preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, lo que están pidiendo es, ¿la puedo aplicar? ¿No lo puedo aplicar? Pero también hay otra cosa que se cuestiona la matemática educativa. Hay ciertos aprendizajes que se realizan fuera de la escuela, que entran en la escuela y que influyen en la manera en que los estudiantes encaran un tema. Los docentes no siempre los tenemos en cuenta, pero la matemática educativa nos dice hay que tenerlos en cuenta y hay que pensar qué hacemos con ese flujo de conocimiento de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Son preguntas que se realizan. ¿Para qué sirve una publicación científica en este área? Por un lado, para compartir propuestas y experiencias. Es lo que hacemos en un congreso. Nosotros cuando presentamos una comunicación, en realidad venimos a compartirlas con un grupo de colegas. Eso es lo que somos todos nosotros. Venimos simplemente a compartir algo y a su vez a retroalimentarnos, a que aquellos que nos escuchan nos digan, me parece bien o me parece mal. En realidad, mi visión es distinta o tuve una experiencia que me dice que eso ocurre o no ocurre o lo logré solucionar de esta manera. Es muy rico lo que realizamos en un congreso. Esa es una de las finalidades también de las publicaciones. A veces en las publicaciones uno publica en una revista y después recibe, en la dirección que aparece, un mail de alguien que comparte una opinión y nos sirve para enriquecerlo. Los textos científicos tienen esa característica de compartir resultados dentro de una comunidad, pero también tienen ciertas normas dentro de esa comunidad. Cuando enviamos un trabajo a un evento o a una revista, tenemos normativas para cumplir, formas de reportar la bibliografía, formas de presentarlo, que nos dicen a lo sumo 100 palabras, que nos dicen con tal letras, con tal otra. No son caprichos, son simplemente convenciones que son acuerdos tácitos o explícitos que tiene la comunidad científica. Los artículos de investigación científica nos permiten comprender cómo emergen dificultades para quienes recién se acercan a ellas. Muchas veces los profesores que empiezan a leer un trabajo encuentran que les cuesta mucho leerlo. Por eso es muy importante que pensemos cuando escribimos algo, ¿cuál va a ser nuestro destinatario? Si el destinatario es el docente, tendremos que escribirlo en un lenguaje que el docente lo entienda y tendremos que tratar de llegar al aula de ese docente a través de nuestra publicación. Al evaluar las propuestas de algo, ya sea ser evaluador de una revista o ser evaluador en un congreso, uno encuentra que hay ciertas convenciones de esas que recién mencionaba que no se respetan. Por ejemplo, trabajos que son más extensos de lo que pidió el comité organizador, trabajos que no reportaron las referencias en el sistema que se les pidió. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquellos que las están enviando no entienden que esas convenciones son necesarias porque la comunidad lo ha decidido así. ¿Qué finalidad tienen en cuanto a que esos resultados, a qué retroalimentan? Retroalimentan, obviamente, a las clases de matemática, porque van dirigidos a ellas, a la formación de docentes,
porque en realidad los que trabajamos en formación docente, en formación de profesores, utilizamos esas publicaciones. Al desarrollo del currículum, todo diseño curricular debe tener en cuenta lo que se está realizando en ese país en relación a ese área. Y también a la matemática educativa, o sea que se retroalimenta a sí misma. Es importante que los profesores seamos conscientes de que la matemática educativa ha ido evolucionando. Hay distintos enfoques que coexisten en realidad. En realidad fueron sucediéndose a lo largo de la historia, pero cada uno de esos enfoques, algunos más centrados en el contenido, otros más centrados en lo didáctico, en la forma de encararlo, otros más centrados en aspectos sociales relacionados con el aula, en realidad coexisten dentro de cada una de las publicaciones y dentro de cada uno de los eventos. Y lo que nos están mostrando son posiciones epistemológicas de los autores. En cuanto a los profesores que realizan una investigación o que recién están comenzando a hacerla, se encuentran que tienen que integrar conocimientos propios de la matemática con conocimientos pedagógicos, didácticos, y lograr que el docente que los lea o que acceda a ellos tenga una continua reflexión acerca de la práctica diaria y de lo que está ocurriendo en el aula para lograr enriquecerlo. Los profesores que recién inician la investigación, lo vemos nosotros en aquellos que tratan de investigar, ya sea en una tesis o en algún tipo de trabajos. Una de las dificultades que tienen es la de distinguir marcos teóricos y marcos conceptuales, de darse cuenta que identificar un marco teórico no significa simplemente colocar ideas de un autor y después no utilizarlas, sino que realmente cuando uno trabaja en investigación, esas ideas de los autores que reconoce tienen que verse reflejadas y tienen que servirnos para leer la realidad. También tienen dificultades en organizar datos empíricos. A veces tienen esos datos y no logran ver, bueno, de esos datos, ¿qué información puedo extraer? ¿Qué me están diciendo esas encuestas o esas actividades que realizaron mis alumnos? Una vez que organizo esos datos, tengo que analizarlos desde el marco teórico y tengo que tratar de ver ese mensaje que me dan, cómo lo aprovecho y cómo lo escribo o lo concluyo. Y a veces los investigadores, que recién se inician, una característica que tienen es que dicen, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Bueno, todos podemos aportar justamente en ese diálogo que dijimos que es tan enriquecedor, a través de la pregunta o a través de aquello que están escribiendo. En la diplomatura, en esa carrera de postítulo que les mencionamos antes, este es el plan de la carrera, son 2 años, cada uno de los años tiene 4 materias. La idea es lograr que los profesores de matemática se orienten a investigar y a entender la investigación como algo que colabora en su aula. Fíjense que las materias de primer año lo que hacen es describir qué características tiene la didáctica de la matemática actual, cuál es la naturaleza de los objetos que trabaja la matemática, cómo los recursos tecnológicos pueden aportar una ayuda para la construcción del conocimiento y qué características tiene el discurso matemático escolar. En cuanto a segundo año, ya las materias se encaran desde la naturaleza del pensamiento geométrico, del pensamiento algebraico, del pensamiento analítico, y una cuarta materia que es la introducción a la investigación en el aula de matemática, que es la materia en la que se organiza y se empieza a realizar ese trabajo final, que es una especie de tesis, que va a reflejar todo lo que aprendieron en las otras materias.
En los primeros años de esta carrera nos dimos cuenta de las dificultades que tenían nuestros estudiantes, entonces decidimos hacer como una experiencia en distintas etapas de aproximación a la investigación, para que no vieran a la investigación como algo que era solamente de la última materia, sino que realmente en las otras materias fueran aproximándose a esa investigación. Entonces, se realizan lecturas de publicaciones en las que tienen que analizarlas, pero también reportar o comparar publicaciones. Tratar de reproducir investigaciones llevándolas a su aula y viendo qué diferencias hay o qué similitudes hay respecto de otras investigaciones que leen. Tratar de escribir artículos, a veces en forma grupal, a veces individual. Después sí tienen que realizar esa investigación y presentarla. Y finalmente reportar a través de reportes orales o escritos algunos de los trabajos, no siempre únicamente el trabajo final, sino también trabajos que han realizado en las materias que tienen. Esa es la manera que se nos ocurrió, podíamos tratar de ayudar a los estudiantes que son profesores de matemática. Les voy a contar algunas de las actividades que realizamos en este sentido. En una de las materias tratamos de reproducir investigaciones hechas. Entonces les preguntamos primero a ellos qué es la matemática, qué es hacer matemática, qué es enseñar matemática, y que enumeren 5 palabras o expresiones que les sugiere la palabra matemática. Eso va a ser un insumo de 2 trabajos prácticos. Uno de ellos relacionado con la lectura previa de un trabajo en el que se preguntaba a docentes qué era la matemática y qué era enseñar matemática. Es un trabajo que trabajó por selección múltiple, por lo tanto, la actividad de ellos no es exactamente la misma, y se encuentran que hay una diferencia en la organización de datos porque tienen de alguna manera que organizarlos previamente a sacar conclusiones. Tienen que comparar los 2 artículos y organizar los datos y dar conclusiones. El otro trabajo sí tiene la misma consigna que tuvieron ellos, que era el decir las 5 primeras palabras que les vienen a su mente cuando oyen la palabra matemática, pero la diferencia es que en ese trabajo se trabajó con alumnos de escuela media y no con profesores. O sea que la diferencia va a ser la población y no el tipo de actividad. Durante 4 semanas trabajan en clase, en grupos, en estas 2 actividades y son observados por la profesora de la materia, tratando de ver de qué manera trabajan, qué dificultades tienen, y todo eso después van a comentarlo en la 5ª semana cuando hacen la puesta en común. En esas puestas en común, bueno, han tenido que organizar datos previamente. La mayoría de los grupos lo que intentan hacer es reproducir la forma en que se organizaron los datos iniciales. El problema es que en el primer trabajo práctico se trataba de una consigna distinta, no era selección múltiple, por lo tanto hay un trabajo previo que es tratar de organizarlos previamente a llevarlos a un diagrama de torta, que era lo que se había realizado. Otros grupos directamente tratan de organizar esa información de otra forma, en un diagrama de nubes o a través de algún tipo de gráfico. En relación al segundo trabajo, lo que intentaron hacer es directamente tablas, tal como realizaba el trabajo, pero tuvieron que cambiar las categorías porque se trataba de distintas categorías. Y algún grupo sí utilizó algún diagrama de nube de palabras, o algún diagrama de barras. ¿Qué observamos? Observamos que en general en las primeras investigaciones los profesores tratan de copiar cómo han trabajado los otros investigadores. Y cuando no lo logran y tienen un trabajo extra, eso les da muchas dificultades. También les cuesta extraer conclusiones cuando se trata de una organización diferente.
y les cuesta identificar marcos teóricos, identificar que las dos investigaciones originales tenían un marco en el que se encuadraban, mientras que ellos todavía no lo tienen porque recién lo están construyendo. Entonces ven la teoría como algo separado. Prefieren en general el análisis cualitativo al cuantitativo, cuantitativo al cualitativo, porque les resulta más fácil contar que extraer conclusiones cualitativas. Identifican diferencias de resultados, pero no se logran dar cuenta a veces de que se trata de una población sesgada, que se trata de una población de profesores que aparte están siguiendo un postítulo en el que están teniendo ciertas herramientas para dar respuesta a esas preguntas de otra manera. Y tienen dificultades en organizar la información. No detectan, como dijimos, que ellos pueden estar influidos previamente cuando dieron las respuestas, porque las respuestas iniciales de ellos ya tenían una alimentación previa que no tuvieron las de los estudiantes a los que se había trabajado inicialmente. Otro tipo de actividades consiste en lecturas y comparaciones de trabajos. Por ejemplo, darles un capítulo a leer, en este caso se trata de un capítulo sobre visualización, y después hacer un reporte de lectura en el que tienen que resumirlo, buscando las ideas principales, y compararlo con otro trabajo, con otro artículo. Analizan libros de texto, seleccionan libros de uso cotidiano, por ellos de uso frecuente, tratando de llevar esos libros, y después la docente de esta materia lo que hace es elegir una temática, y de esa temática les pide las definiciones, actividades, lenguajes, ejemplos, nivel de dificultad. Tienen que comparar los distintos libros de texto en ese sentido, ver la coherencia del desarrollo, a ver si realmente cada libro tiene una coherencia o si las actividades las plantean sin tener en cuenta lo que han realizado previamente, qué elementos gráficos tienen, si están justificados o no, qué concordancia hay entre las explicaciones que se dan y las actividades que proponen, y si hay o no coherencia con los lineamientos curriculares de Ciudad de Buenos Aires, porque se trata de un profesorado de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, porque algunos de nuestros estudiantes también trabajan en provincia. Entonces trabajamos con esos dos lineamientos. En algunos trabajos lo que se hace es tener que presentar un escrito de entre 1000 y 2000 palabras, donde evidencian el análisis que realizaron previamente, el estudio de la propuesta, los elementos que han sido discutidos en clase, y que se refleje eso en el informe que están presentando. Por otra parte, también se les pide a veces que generen actividades relacionadas con lo que estaban trabajando o con el tema que tenían elegido en ese caso. Otro tipo de actividad es tratar de reproducir y analizar una investigación que lean. En este caso se trata de un reporte de investigación acerca de los prototipos de representación geométrica dentro de los libros de texto. Y lo que tienen que hacer ellos es analizar el artículo, analizar y proponer actividades que respeten o no ese tipo de prototipos, llevarlas al aula y buscar ejemplos dentro de los libros que reflejen esa investigación. Estas son algunas de las producciones en que ellos han analizado cómo encontraban los triángulos dibujados dentro de algunos libros de texto, o qué ocurría en relación a esos prototipos, si realmente todos los triángulos estaban apoyados sobre su base o no, y qué podía llegar a ocurrir o a generar eso después en los estudiantes. En el caso de la realización de una investigación, que dijimos que correspondía a introducción a la investigación en el aula de matemática, lo que van a tener que realizar a lo largo de toda la materia es
la investigación, consistente en seleccionar primero el tema, tratar de plantearse cuáles van a ser las preguntas de investigación, qué situación da origen a esa investigación, qué hipótesis tienen para sus preguntas, qué objetivos. Deberán buscar el estado del arte, seleccionar un marco teórico y después organizar los núcleos de esa investigación. Para ello necesitan conocer y declarar qué metodología van a utilizar, diseñar a veces herramientas para recolección de datos, proponer, si se trata de una propuesta práctica, bueno, realizar esa actividad y llevarla a la práctica, al aula, o si se trata del análisis de un texto, utilizar la herramienta que acaban de diseñar para analizarlo y después organizar los datos, escribirlos, sacar conclusiones, extraer conclusiones y reportarlos. En esas investigaciones que vienen realizando nuestros estudiantes, algo que siempre hemos visto es que la sitúan en el aula que tienen ellos. En general se cuestionan algo, lo cual es lógico, que encuentran frecuentemente en su aula. Ese es su punto de partida. Las temáticas son temáticas que les resultan significativas para su experiencia docente y siempre que pueden utilizan su aula o intentan utilizar su aula para la investigación o si no, el aula de algún docente que se las pueda prestar y que les pueda brindar ese apoyo. Y otra característica que es muy importante es la sensibilidad por lo social que tienen. Ellos no trabajan o no piensan su aula aislada del mundo, sino que realmente la ven como un aula que recibe una influencia social desde el exterior y que eso social colabora en la construcción del conocimiento. Todos nuestros alumnos en algún momento del trabajo con esta materia han descreído inicialmente de que ellos fueran capaces de hacer el trabajo. Y otra característica muy llamativa es que en algún momento de ese año de cursada se alejan de su investigación como diciendo no puedo hacerlo. Y ese tiempo que permanecen alejados, que a veces es 2 o 3 semanas o a veces llega a ser incluso más de un mes, les sirve como para reflexionar, retomar fuerzas y después vuelven y retoman la investigación y ya después la finalizan. Es algo muy curioso, pero en todos los casos nos hemos encontrado eso. Una vez finalizada, afirman que las investigaciones que realizaron les cambian su forma de ver el curso y a partir de ahí empiezan a mirar su aula de otra manera. Empiezan a darse cuenta que cuando ocurre algo en el aula que los estudiantes no aprenden, no construyen un conocimiento como ellos esperaban, bueno, no siempre la culpa es solo del docente que explicó mal o que no utilizó alguna actividad adecuada, no es del alumno que no estudió y que no le importa, sino que a veces es del contenido matemático, de las características que tiene ese contenido matemático. O sea que no son tan críticos en cuanto a hice un desastre en mi aula, sino que empiezan a ver, bueno, ¿por qué encaré esto de esta manera? Empiezan a preguntarse más el por qué y el qué puedo hacer que el decir mi aula es un desastre, no puedo seguir así. O sea que ellos reconocen que el hecho de haber investigado les ayuda a cambiar su visión del aula. Temáticas en las que están trabajando en los últimos 2 años. Las fracciones y algunos de sus significados en la escuela secundaria, la división por números racionales con divisores de módulo menor que 1, dificultades con la suma de fracciones de distinto denominador, traducciones entre lenguaje coloquial y lenguaje simbólico, los cambios de variable en el discurso matemático escolar, las características de los ítems de evaluación internacionales y algunos todavía tienen temáticas por definir. A veces eligen una temática, empiezan y cuando buscan en el estado del arte deciden cambiarla. Esas son las temáticas. Como ven, todas las temáticas están muy arraigadas en el aula y en tratar de explicarse qué ocurre
y cómo ocurren y por qué algunos errores que ven como una constante a lo largo de su carrera docente. Otra actividad que realizan es la construcción de un artículo grupal o una presentación para algún evento de manera grupal. Esto lo han realizado en una materia que se llama Naturaleza del Pensamiento Algebraico Aleatorio. Entonces han tenido que elegir algún tema y trabajarlo grupalmente, tratar de buscar entre todos esa información, tratar de realizar un trabajo colaborativo de la organización de esa información y de la organización de ese reporte de investigación que van a realizar. Productos que tenemos, bueno, los han presentado dentro de eventos nuestros o los han mandado a publicar después a actas de eventos de la Sociedad Argentina de Educación Matemática. En otros casos los han presentado en jornadas que se realizan dentro de la institución o los han presentado en algunos eventos que se realizan fuera de la institución. En el caso particular de los trabajos finales, los que los habían realizado, presentaron cuando Realme se hizo en Buenos Aires, lo hicieron cuando se hizo alguna de las CAREM en Buenos Aires también, o alguna otra jornada, que ella es una jornada que se realiza en Quilmes, en provincia de Buenos Aires. Entonces han presentado trabajos ahí, lo cual para ellos en un inicio es un desafío muy grande, pero después, bueno, envían su trabajo, ven que el trabajo es evaluado por evaluadores que no conocen, que a veces les piden algún tipo de modificación, que a veces no, pero empiezan a sentirse como parte de una comunidad de matemáticos educativos que parece que les interesa lo que ellos hacen, les aceptan lo que quieren ellos proponer y entonces después lo exponen y después afirman que esas exposiciones realmente les han enriquecido su trabajo. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto que estábamos narrando? Los profesores que recién se inician en la investigación tienen dificultades que hemos mencionado, dificultades relacionadas con el uso de un marco teórico, con cómo organizar los datos que poseen, cómo analizarlos. Les cuesta también asumir en un principio que la matemática educativa es una ciencia social. En realidad muchos de nosotros seguimos matemática porque nos gustaba que era una ciencia exacta y cuando de golpe nos dicen, bueno, ¿estás haciendo una investigación en ciencias sociales? No, en eso yo no. Yo trabajo en una ciencia exacta donde los resultados son exactos y de ciencia social nada. Finalmente entienden que en realidad nosotros como profesores estamos muy cerca de las ciencias sociales porque trabajamos con seres humanos y sobre lo que reflexionamos muchas veces es sobre esos seres humanos que estamos dentro del aula, los alumnos, los docentes. No siempre reflexionamos sobre la matemática, somos seres humanos que estamos trabajando, construyendo conocimiento matemático, pero cuando reflexionamos muchas veces lo hacemos desde una ciencia social que es la matemática educativa. Entonces les cuesta asumir eso, pero lo terminan haciendo. Los análisis cualitativos les cuesta también realizarlos porque es más fácil para ellos realizar un análisis estadístico. Entonces en un inicio los prefieren, pero después les ven el valor que tiene el análisis cualitativo y cómo ese tipo de trabajos puede llegar a enriquecer su aula. Tenemos necesidad nosotros como docentes y como investigadores de mostrarle a estos alumnos que son profesores de matemática o cuando en un evento presentamos algún tipo de trabajo de investigación, bueno, de presentar investigaciones que no estén alejadas del aula, porque el docente que asiste lo que busca es descripciones y experiencias que le enriquezcan su aula. Por lo tanto, le interesan aquellas investigaciones que sean muy cercanas a ellos. Trabajos que sean aplicables al aula, en los cuales se involucren esos profesores y que se sientan parte de ellos. Porque en realidad lo que buscan muchas veces es ese cambio de la mirada del aula que nuestros estudiantes sobre el final de la carrera dicen que han logrado.
y lo que buscan es resignificar y rediseñar el discurso matemático escolar para darle valor a aquellos conocimientos matemáticos que presentamos en el aula y ver cuáles son aquellos que realmente tienen sentido, que persisten en el discurso matemático escolar y cuáles no. Hay una frase que nos dice que los profesores se deben convertir en profesionales prácticos y reflexivos que adquieran hábitos que les permitan percibir las situaciones del entorno que requieren una actuación racional de su parte. Eso es en realidad lo que uno busca en este tipo de trabajos. Lograr que los profesores seamos profesionales prácticos y reflexivos, que podamos reflexionar acerca de nuestra aula y aplicar aquello que vamos aprendiendo y que vamos modificando. A partir de la experiencia que estamos realizando, vemos la importancia que tiene el acompañamiento en el inicio de las investigaciones y a lograr que nuestros estudiantes, los profesores, reconozcan la importancia que tienen las convenciones y los acuerdos que tiene la disciplina y lograr que ellos entiendan la importancia que tiene la reflexión continua acerca de las prácticas. Es importante también que logren trabajar aspectos de análisis, reproducción y realización de investigaciones y que no se restrinjan simplemente a buscar una experiencia didáctica, sino que piensen siempre en su aula, porque en realidad lo que estamos haciendo es hacerlos partícipes de una comunidad, de la comunidad de matemática educativa, y cuando ellos se sienten parte de esa comunidad es que realmente se animan a cambiar su aula y a reflexionar sobre ella. Bueno, eso es un poco lo que les quería contar. Esas son las referencias que utilicé a lo largo de la presentación.